Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de Jesús a Faustina. Frases de nuestro Salvador dirigidas a Sor Faustina, que también tienen un mensaje para ti. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre una frase de Jesús a Santa Faustina, que está en el diario de Sor Faustina, numeral 157. 157. Allí el Señor le dice así a Sor Faustina: hija mía, considera estas palabras. Y sumido en la angustia, oraba más tiempo. Esta es la frase. Repito: hija mía, considera estas palabras. Y sumido en la angustia, oraba más tiempo. Bueno, esta es una partecita del numeral 157, lo que el Señor le dice a Sor Faustina. ¿En qué contexto se la dice? Bueno, Sor Faustina estaba a la noche yendo a rezar después de un día tremendo de trabajo. Ella escribe esta frase en 1934, tenía bastante bien su salud y trabajaba denodadamente. Y sin embargo, a la noche iba a rezar y rezaba más. Y entonces, ahí, en esa noche de oración, el Señor le dice esto. Y sumido en la angustia, oraba más tiempo. Sor Faustina va a reflexionar sobre estas palabras que le dice el Señor y va a culminar escribiendo ella: de tal fatigosa oración depende a veces nuestra salvación. De tal fatigosa oración. Bueno, ese es el marco en el cual el Señor le dice esto. Sor Faustina, que trabajaba muchísimo, incluso en las crónicas se relata cómo Sor Faustina no solamente cumplía muy bien con su trabajo, esforzado, duro, sino que también ella, cuando veía que otra persona la necesitaba, acudía a hacer el trabajo, a ayudar a las otras personas en su propio trabajo. Entonces no había cansancio para ella. O sí que lo había. Sí que había cansancio para ella, pero lo que nos enseña el testimonio de Santa Faustina y la enseñanza del mismo Señor Jesucristo: somos dueños de nuestro cansancio, de nuestros dolores. Tenemos que ser dueños de nuestro cansancio. Santa Faustina lo era, con tal de ayudar, con tal de ser caritativa. Bueno, en ese marco entonces surge esta oración, esta frase de Jesús a Santa Faustina que reflexionamos. El Señor le dice así: hija mía, considera estas palabras. Bueno, pensemos que el Señor es maestro, así como lo fue para Sor Faustina, maestro. Además de ser verdadero Dios y verdadero hombre, el Señor es, en el Antiguo Testamento está claro, le decían maestro, y lo era. Y el mismo Señor dice: y lo soy. Sin embargo, era mucho más que maestro, pero también maestro. Y por ser maestro, entonces le dice: considera estas palabras, presta atención a lo que te digo, guarda estas palabras que te voy a decir. Y eso nos invita a reflexionar si nosotros consideramos a Jesús verdaderamente como maestro. Todo lo que nos enseña por el Evangelio lo asumimos como algo enseñado por Él para mí. Si es realmente Él mi maestro, el que me enseña a vivir. Porque podemos tener ese pensamiento: la Biblia está escrita hace tanto tiempo, que tiene que ver con mi vida. Lo tiene mucho que ver, y muchísimo que ver, porque la Sagrada Escritura, como decían los santos, el Padre Pío particularmente, uno dice: es una carta que Dios me ha escrito a mí. Entonces es maestro también para mí. Y así le enseña a Sor Faustina: considera estas palabras. Además, un maestro que es que invita, persuade, convence, propone y no impone. Como diciendo: ustedes tienen la capacidad de reflexionar y de decidir. Por la reflexión y la decisión, ustedes entonces se hacen meritorios de participar en mi salvación. Él hace todo lo que está a su alcance, los demás lo dejan a nuestra libertad. Debemos reflexionar y debemos decidir. Así le dice a Sor Faustina: considera estas palabras. Sor Faustina podría no haberlas considerado, pero sí lo hizo.
Y aquí viene esta frase que es tan importante: y sumido en la angustia, oraba más tiempo. El Señor está diciendo con esta frase lo que Sor Faustina estaba viviendo. No solamente la cuestión laboral, que trabajaba mucho y ayudaba a los demás con una exquisita caridad, Sor Faustina, ocultando su cansancio, sus dolores, sus quejidos, sino que también sufría mucho la incomprensión de otras hermanas. Particularmente Sor Faustina escribe esto cuando estaba en Vilna, y lo hemos visto en cursos de formación, en otras catequesis, como Sor Faustina le revelaba a su superiora las manifestaciones sobrenaturales del Señor, que pedía la fiesta, la imagen, una obra de la misericordia, y también las apariciones, visiones, locuciones que ella recibía, y cómo era maltratada por esto. Es decir, se la consideraba desquiciada. Algunos decían que estaban como si estuviera loca. Los superiores sí tomaban con mucha prudencia el tema, querían investigar, ver qué piensan los profesionales, los sacerdotes particularmente, pero otras hermanas no. Y particularmente por el esfuerzo de vida en santidad de Sor Faustina, llegaba a ser la envidia de muchas que le hacían la vida imposible. Entonces, de hecho yo he leído en uno de los cursos como Sor Faustina, encargada en Vilna de la huerta, y particularmente producía las verduras para una comunidad grande, no solamente de hermanas, sino también de las señoritas que atendían en el convento. Y una persona le había roto con la hoz todas las coles que ella tenía preparadas como verduras para la comida de la casa. Y también, bueno, el hecho de que ella necesitaba para trabajar al menos 14 señoritas que le colaboren en la cosecha, porque eran terrenos grandes, y sin embargo, justamente para tratar de arruinarle el trabajo a Sor Faustina, le enviaban 7. Bueno, vivía un calvario no solamente moral, sino también espiritual, Sor Faustina, y en ese marco, sin embargo, ella seguía orando. Seguía yendo a la capilla de noche y pasaba tiempo largo en oración. Por eso el Señor le va a decir esto: considera que yo, sumido en la angustia, oraba más tiempo. El Señor le hace a Sor Faustina mirarlo a él. Mírame a mí. Recordemos, en el Antiguo Testamento, esta es una enseñanza muy importante, ya revelada en el diario de Sor Faustina. Cuando uno se pone a ver, hay tantas cosas que Sor Faustina, sea que las repite ella porque las escucharon en un retiro espiritual, o porque las dice el Señor, están todas de alguna manera plasmadas en la Sagrada Escritura. Cuando el Señor dice, sumido en la angustia oraba más tiempo, hay un salmo precioso que dice esto: en mi angustia grité al Señor y me escuchó. Y así, en muchos lugares, en mi angustia rezaba, me ponía en Dios, me dirigía a Dios, hablaba a Dios. Ese grito quiere decir no con un grito irreverente, sino el grito de la confianza, el grito de un niño que llama a su padre. Esto en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Jesucristo viene a encarnar ese grito cuando en el huerto de los olivos, mientras sudaba sangre, lo hacía rezando. Sumido en la angustia, rezaba y rezaba más. Entonces así le enseña, a la luz del ejemplo de Jesús, a Sor Faustina a llevar su propia cruz. Así es, el Señor se convierte en maestro orante en medio del dolor. Y no solamente para Sor Faustina, es para todos nosotros. Es en el momento del dolor, de la angustia, es donde más debemos acudir a la oración. Es donde más Dios debe ser importante. Ahí se ve realmente dónde está nuestra fe. Si estamos parados en Dios, si nuestra vida está edificada en la roca de la fe, o cuando las cosas van mal me olvido de Dios. Quiero resolver yo, me angustio, desespero, entristezco, me quejo, transmito la angustia, hago el mal, me vengo, odio. Entonces no, el Señor nos enseña acá
En la angustia, orar más tiempo. Así lo hace Santa Faustina en esa cansada oración. Por eso ella llega a escribir, repito, lo que dijo Sor Faustina después que Jesús le dijera esto, lo que escribió Sor Faustina. De tal fatigosa oración depende a veces nuestra salvación. La fatigosa oración, en medio de la angustia, realmente es la posibilidad de decirle: Señor, yo te quiero, yo te amo, tú eres lo más importante para mí, porque mira que mi corazón está deshecho de dolor y de angustia, pero confío en ti. Es el lugar de la confianza, la angustia es el lugar de la confianza. Ahí realmente se pone a prueba si confiamos en Él o no. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo eres tú capaz de llevar la angustia, el dolor, las preocupaciones, la vida familiar, el cumplimiento de sacramentos que has recibido, bautismo, confirmación, matrimonio, orden sagrado, en el apostolado que estás realizando? Es en la dificultad donde más tenemos que ponernos en las manos de Dios. ¿Qué hacemos ante la dificultad? Eso dice realmente qué es lo que somos y en quién confiamos y en quién creemos. Que en el medio de la dificultad sepamos de corazón siempre repetir: Jesús, en vos confío. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les voy a impartir ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado de hueso del Beato Padre Miguel Sopochko. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.